ahora nos vamos a ir a otro tema que incluye tanto a hombres como mujeres también. Y esto tiene que ver con la tercera edad, porque llegar a la tercera edad solos muchas veces se hace difícil, porque no tienes con quién hablar, porque si vives solo y tienes un accidente nadie se entera, porque debe ser muy triste que de repente nadie te llame por teléfono para un simple ¿cómo estás? Y es un tema que queremos abordar porque sabemos que tenemos todos los públicos aquí en Hoy Se Habla y según un estudio del Observatorio del Envejecimiento de la Universidad Católica dice que 459.656 personas mayores de 60 años viven solos y es por eso hoy que tenemos invitada a Carolina Tanco, médica especialista geriatra, en la Clínica de Las Condes. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Doctora. Buenas tardes, encantada. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Y preguntarte de primeras, ¿por qué crees que cada vez hay más adultos mayores que viven solos? Bueno, porque primero estamos envejeciendo. Nunca la población mundial fue, en el fondo, tan exitosa en términos de envejecimiento y de cantidad de seres humanos. Y esto, en el fondo, es un desafío de como sociedad. Entendemos que la persona mayor tiene que cumplir un rol. Todavía estamos anquilosados en esto que la persona mayor pasó de moda, ¿cierto? O que la persona mayor es mejor que esté en su casa, tranquilita, o es mejor que no cumpla roles activos como, por ejemplo, trabajar si es que lo desea, o mejor no, le voy a quitar la carga de que administre las finanzas. Y en realidad lo que se necesita hoy día es un cambio de conciencia, porque vamos a vivir en un país tremendamente envejecido. Piensen que para el 2050 Chile va a tener más o menos un 30% de personas mayores, lo que es un número gigantesco. Entonces tenemos que prepararnos y movilizarnos, pero también en torno a lo positivo y sacarnos estos ajeísmos, que es como esta, de alguna manera, viejismo, ¿sí? Tú lo dijiste súper bien, en español, lo tratamos viejismo. una vez acá en el programa, de Y hecho. Carolina, ¿qué es lo que pasa? Sí. Porque estabas contándonos también sobre esto de la infantilización también que se hace, porque Sí. uno comúnmente ve a alguien de la tercera edad y que está muy avanzada y dice, ah, el abuelito, la abuelita, y también reduce ciertas cargas o cosas que quizás antes eran más capaces de hacer o que en este momento también son capaces de hacer, pero quienes los rodean tratan de quitarle esa responsabilidad. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que pueden tener ese tipo de acciones? O sea, bueno, el lenguaje construye realidad, lo sabemos, ¿cierto? Y por eso estamos avanzando en tantos temas de género, en temas que son importantes como para avanzar como sociedad. Y también si uno dice el abuelito, el viejito o no se preocupe, tatita, porque son términos comunes. Exacto, y que en realidad muchas veces están metidos en nuestra cultura y que no tienen afán peyorativo, porque se usaron históricamente, pero para demostrar cariño. El término debe ser hacia una persona mayor, porque además nosotros suscribimos el Tratado de los Derechos de las Personas Mayores y ellos tienen derechos de, en el fondo, autodefinirse como cualquiera de nosotros. Definir dónde van a vivir, definir cómo quieren morir, esto es algo súper importante, cómo quieren administrar sus finanzas y qué problema trae cuando los infantilizamos. Bueno, están menos integrados a la sociedad. Entonces nadie le va a dar trabajo a una persona que se considera menos responsable, ¿cierto? O con menos propósito vital. Y esto no cambia con el envejecimiento. Todo lo contrario, está demostrado que las personas mayores aman más su trabajo y no quieren dejar de trabajar. ¿A qué edad se determina una persona mayor? Según la OMS, 60 años. Y aquí en Chile, joven, pero por eso nosotros decimos que no existe la persona mayor, existen los mayores y somos tan diversos como los niños, como los adultos en edades medias, como los adolescentes. Como los adolescentes, somos personas, somos individuos y entonces el desafío es diferente para cada persona mayor. Bueno, aquí en Chile, el Servicio de Salud y todo, tenemos el acuerdo de 65 años. Y tiene que ver con las estrategias de salud pública y cómo nos administramos en términos económicos y cómo nos organizamos como sociedad, digamos. Y cuando de alguna forma se dejan de lado a los adultos mayores por el trato, por invisibilizarlos, etcétera. Y ellos están solos, viviendo solos, enfrentando la vida solos, con los temores que eso implica, pero también sin una vida social. ¿Cómo los afecta psicológicamente? ¿Cómo los afecta en la salud física? Sí. Bueno, Margot, tú en un punto clave que se vivió súper fuerte en la pandemia. ¿Se acuerdan que partimos con el aislamiento que primero era social?
porque así se dijo y después quedó como en físico. Bueno, la cosa es que el mensaje fue: mantengamos la distancia física, pero mantengámonos en contacto, porque en realidad la soledad es mala consejera y precipita mucho en las personas mayores depresiones que después nos pueden llevar a un deterioro cognitivo, que es cuando empieza a haber menos memoria, cuando empieza a haber confusiones en cosas de la vida diaria, o en realidad bajo interés, por ejemplo, por salir, por seguir siendo autovalente, incluso por ver a la misma familia. Las depresiones pueden ser tan profundas en las personas mayores, y esto la psiquiatría lo sabe, al igual que la geriatría y la neurología, que hasta puede simular una demencia. Wow. Que es cuando las personas... ¿En serio? ¿Una depresión puede simular una demencia? Cuando son muy profundas, sí. Wow. Porque en realidad las personas empiezan a tener incluso síntomas que se llaman psicóticos, y que esto significa que pueden escuchar voces y cosas así, y en realidad son depresiones no tratadas. Además, recordemos que la generación actual de personas mayores, muy mayores, mayores de 80 años, muchas veces han tenido historias de vidas tremendamente fuertes. Sí, es verdad. Emigraron, vivieron niñez fuerte y todo eso. Hitos políticos súper fuertes. Hitos fuertes, y eso de alguna manera deja en el cerebro una marca que después se reactiva frente a soledades o a otros problemas de salud, incluso, digamos, físicos. Carolina, en Estados Unidos y en España se están usando unos dispositivos y unos robots Sí. para acompañar a los adultos mayores. ¿Qué piensas de esa iniciativa? A mí me parece que las iniciativas innovadoras siempre, digamos, ayudan, pero creo que tienen que pasar generaciones para que sean una compañía real, del punto de vista como neurocognitivo. Pensemos que el cerebro, y esto yo siempre le digo a mis pacientes, no solamente es el órgano que piensa, es el órgano que siente también, es el órgano que nos estructura. Y uno, para sentir compañía, tiene que sentir una empatía por eso. Los mayores actualmente no crecieron con robots, No. ni nosotros tampoco. Ni con tecnología, ninguno de nosotros. Ni nosotros. Yo el día de mañana, si voy a un hogar y me atiende un robot, no voy a sentir que es mi hijo. Exacto. Claro. Es muy Lo frío dudo. también. Yo creo que Doctora- ustedes tampoco. Perdón. Está tratando- Entonces, bueno, pienso que sí van a venir generaciones que van a integrar esto y van a entender realmente una compañía o una asistencia. Pero por ahora estamos avanzando en un camino lento que tiene que construirse también. Ahora, Carolina, ¿qué es lo que pasa con quienes rodean a los adultos mayores? ¿Qué podemos hacer como para poder integrarlos, ¿cierto? ¿Qué consejos nos puedes dar en ese sentido? Bueno, lo importante es siempre respetarlos, incluirlos y respetar sus decisiones. O sea, por ejemplo, invitarlos a las actividades que hayan, digamos, familiares, por ejemplo, hablando desde un entorno familiar, pequeño, ¿cierto? Relación padre-hijo, etcétera. Y también en la medida de que, y quienes nos escuchan, tengan posibilidades de incorporar actividades laborales concretas, remuneradas, porque no estamos hablando de un favor. A personas mayores lo hagan. Hay iniciativas tremendamente lindas que Hay se una han echado aplicación a que se andar, llama Service Senior, que es muy buena. que es muy buena y que en realidad ellos están cumpliendo un trabajo y lo hacen muy bien, tan bien como una persona, digamos, de otras edades de la vida. Y en realidad tenemos que desmitificar esto. Entonces, incluirlo en todos los aspectos de la vida. Y también yo creo que en la medida de que veamos de alguna manera a veces discriminaciones, sacar un poco la voz y decir, oye, eso no está Oye, bien. esos cabros que andaban asaltando adultos mayores, yo creo que es como Sí. para funarlos así y castigarlos, como ojalá que la justicia se haga cargo. Doctora, una pregunta que tiene que ver con su especialidad, con la geriatría. Sí. Al parecer existe como una escasez de especialistas en geriatría y tiene toda la lógica del mundo en un sistema de salud donde uno conoce lo que es la pediatría, ¿no es cierto? Claro. Uno lleva a su hijo a un médico que probablemente está hasta, no sé, acompañándolo hasta como los 13 años al niño, entonces le conoce toda su ficha médica, su historial. Sí. Pero uno ve en nuestro sistema de salud, a diferencia de otros, en otros países, donde hay pocos geriatras y además existe como esto de que cada especialista le determina, no sé, un tratamiento especial y de repente eso afecta la salud de los adultos mayores. Sí. ¿Cómo lo ve usted, doctora? O sea, bueno, yo tomé este camino porque soy una enamorada del envejecimiento y es la forma efectivamente de administrar la salud para que se obtenga
valga la redundancia, mejor salud o mejor calidad de vida, porque las prestaciones médicas individuales no a veces logran un mejor estado de salud. Pueden lograr una mejor tratancia de la enfermedad, claro, pero somos más que enfermedad, somos más que órganos. Y esa es la visión de la geriatría. Somos sujetos que debemos estar funcionales y que debemos ser reconocidos como en el amplio sentido. Por ejemplo, yo puedo tener una enfermedad incluso terminal y autodeterminarme que quiero seguir trabajando. Y el rol del médico va a ser entonces quitarte el dolor para que tú sigas siendo funcional. Doctora, y eso es lo importante de la geriatría, la funcionalidad. Hay cierta como rechazo a decir, oye, voy a ir al geriatra, porque es como que inmediatamente yo mismo estoy diciendo que soy un adulto mayor o que soy una persona ya que envejeció, ¿o Me ha no? tocado de todo, eso? pero cada vez menos. Ya. Y son buenas estas instancias también que se dan a conocer y que los geriatras no somos unas personas así chuñusquitas, tipo, no sé, el doctor Chapatín. O sea, que es una especialidad formal. Y los pacientes tampoco. Y tenemos toda una línea de prevenir envejecimiento, de envejecimiento activo. Tenemos, o sea, hay muchas aristas de cómo se hablan y en el fondo se tratan las personas mayores. Hay un proyecto muy bonito de la Universidad de Seattle en que se unió un grupo de adultos mayores con una guardería infantil que los visitaba una vez al día durante 5 días de la semana. Siempre tendemos a pensar de que los adultos mayores se acompañen con otros adultos mayores, pero qué importante es que se relacionen también con gente más joven y con niños. Me imagino que el resultado de eso debe ser precioso. Sí, bueno, esto se llama solidaridad transgeneracional. Y en realidad también cuando hablamos de inclusión, esto es inclusión. En el fondo, hacer también como siempre se hizo, digamos, en la cultura latina en general, incluir el abuelo con los nietos, ¿cierto? Hacerlos compartir. Y también en instancias más formales como estas, por ejemplo, que es increíble el intercambio que hay de aprendizajes, porque uno en la vida aprende y desaprende todo el tiempo. Uno se está construyendo y deconstruyendo. Entonces esto es algo muy importante y que las personas mayores sientan que en el fondo pueden seguir aprendiendo incluso de los niños y, bueno, viceversa, ¿cierto? Y también hace poco en el programa hablábamos de este tema y creo que, no sé si era Holanda, Noruega, no recuerdo, había unas cajas del supermercado especiales para adultos mayores que querían conversar. Los cajeros eran personas especiales, especialmente preparadas para eso. Y se me ocurre que podría ser una buena iniciativa en Chile también, ¿o no? Ya que hay tantos adultos mayores solos, que en una caja del supermercado sea para estas señoras que tienen tiempo y quieren conversar un rato. Sí, sí. Bueno, históricamente hubo siempre voluntariados. Pienso que por la pandemia y todo eso han bajado los voluntariados en general asociados a cualquier ítem, digamos, o sea, ONG, digamos, gente que le gusta hacer caridad y todo. Y muchos se dedicaban incluso a ir a conversar a la casa, de repente, de nuestros voluntariados. Sí. Ahora, si pudiese haber, digamos, proyectos que lo incluyeran y que a esa persona que va a saber empatizar más con un mayor, le dieran un plus, pienso que sería aún más genial porque es una forma de crear una palanca de cambio. Doctora, ¿por qué nos cuesta tanto ser como los norteamericanos, que uno va en Estados Unidos y uno ha tenido la posibilidad de ir y la verdad es que uno ve muchos adultos mayores trabajando en distintos ámbitos, ¿no?, del día a día? ¿Por qué nos cuesta tanto acá en Chile como que desechamos, ¿no?, de mayor de 60? Sí. Pienso que todavía tenemos harto que aprender y que tenemos muy arraigados estos viejismos. Es verdad. Muy cultural. Es muy cultural, sí. Y doctora, recién mencionaste sobre el envejecimiento activo. ¿Nos puede contar más sobre eso? Bueno, es una línea que existe, bueno, digamos, a nivel mundial y que tiene que ver con esto de envejecer, digamos, en plenas facultades mentales, físicas y mantener obviamente todas las redes de contacto social, porque esto también es una arista muy importante para mantenernos vigentes. Entonces, la idea es empezar ya en edades medias de la vida a cuidarse, a hacer una vida, digamos, saludable. ¿Qué significa esto? Buena alimentación, ejercicios diarios, ¿cierto? Control de las patologías, también aprender cosas que te van a servir para tu envejecimiento, por ejemplo. ¿Cómo qué? Por ejemplo, a veces dinámicas que tienen que ver con mantener la cognición. Por ejemplo, no sirve solamente estar haciendo lo de siempre
para uno cognitivamente mantenerse saludable. Tiene que uno desafiarse. Por ejemplo, ya voy a aprender tal programa de computación. Se ha demostrado que las mayores les gusta aprender cosas nuevas. Idiomas también. Idiomas, Siempre estudiando. les gusta aprender bailes, les gusta... Y en la medida que uno se va desafiando desde más joven, va adquiriendo esta costumbre de autodesafiarse, digamos. Caro, Sí. cuando hablamos del tema de ser compañía, también no es riesgoso porque yo me imagino que si acompaño a un adulto mayor a conversar con él a su casa, se deben crear lazos. ¿Y qué pasa si esa persona después no continúa? ¿Qué pasa con el adulto mayor ahí? Tú dices, cambia la persona que está Sí. yendo. ¿Cambia O la deja persona de que está yendo o deja de ir? Claro. Sí. También es doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo. ¿Puede ser la compañía temporal? No. Sabes que las personas mayores entienden muy bien lo que es estar próximos a perder a alguien o incluso estar próximos a no seguir acá. Y se vive en la vida a concho. Por eso muchas personas mayores, incluso unos reportajes preciosos de un par de amigas que en plena pandemia salían a caminar igual. Aunque decía, desafiando lo que se decía, aunque se decía, no, tienen que estar en el fondo con este aislamiento social y todos se juntaban igual, unas señoras en Ñuñoa y salían a caminar igual. Doctora. Porque ellos se viven la vida y también nosotros como gente joven tenemos mucho que aprender de ellos. Yo creo que en ese sentido a la cultura en general occidental nos falta mirarlos más y quererlos más. Doctora, y en ese sentido, Sí. ¿qué ha visto usted post pandemia que ha sido como lo más grave para las personas mayores respecto a todas estas en fondo, Sí. cuarentenas que tuvimos? Porque sabemos que la salud mental nos afectó a todos, Sí. en general a la población, pero los adultos mayores que... Sí, tú las dices personas bien, mayores. o sea, la salud mental se deterioró mucho, la tasa de depresión se elevó muchísimo, sobre todo en las personas mayores, y a raíz de esto, también en personas mayores que ya venían con pequeños deterioros cognitivos, quiere decir estos pequeños olvidos y estas cosas que a veces pasan debajo del radar para la familia, se hicieron muy evidentes. En el fondo, ahondados, ¿por qué? Por la soledad, ahondados también porque muchas veces no tenían los medicamentos que necesitaban a tiempo. La falta de Igual actividad pasó eso, la falta de actividad física. Pacientes y personas mayores que tuvieron hospitalizaciones y que quedaron tremendamente traumatizados también. Mencionaba recién todo lo que podríamos hacer antes de llegar a esta etapa de Sí. la vida para tener una buena vejez. Sí. En términos de salud en general. Pero me imagino que las redes sociales, cultivar amistades, tener amigos, amigas, también es tremendamente importante cultivarlo desde siempre y Sí. sobre todo también un par de añitos antes de que puedan sufrir esta soledad. Sí, totalmente. Tiene que ver, perdón, más que la soledad, yo creo que la falta de afecto, ¿no? Sí, sí. En realidad somos sujetos que estamos hechos para ser felices y necesitamos interrelacionarnos con otros. Entonces, en la medida que estamos solos, inevitablemente caemos en soledad, pero también tenemos menos input cognitivo, que se llama. Entonces, tendemos, en el fondo, a irnos para adentro y también hay más riesgo de deterioros cognitivos, porque no estamos hablando, no estamos viendo cosas nuevas, no estamos escuchando. Entonces, tenemos que tener el afecto, el cariño, y esto se llama amistad, se llama amor romántico, amor de pareja, Vida sexual. Vida sexual, por supuesto, amor filial. Se llama de tantas formas, pero finalmente es eso. Sí. Es un tremendo desafío. Es un tremendo Nos tenemos desafío. que preparar porque todos vamos caminando para Todos allá. vamos para allá. Pero cada vez más rápido. Sí. Pero yo creo que la actitud también, ¿no? Es como Sí. uno tome la vejez. Yo soy una convencida que es todo 100% actitud. Sí. Si uno tiene un espíritu positivo e intenta ser feliz con cosas simples como reírse en el día por un chiste o porque tu amiga viene y te da un abrazo, no sé, con cosas... Si uno valora esas cositas Sí. de la vida, creo que la vejez llega de mejor manera, ¿no? Y esto es súper importante porque cuando ya no esté tu actitud, algo te pasa. Y anda a tu médico. Es verdad. Importante. Cuando me dicen, doctora, es que no sé si mi mamá necesita un control ya, pero ¿está siendo feliz? No, algo está pasando. Claro. Algo está pasando. Es verdad, la felicidad no es estarse riendo todos los días, pero es sentir un estado de paz y de plenitud aceptable. Cuando esta vida ya es una miseria, eso no debe ocurrir a ninguna edad.
y tampoco en las personas mayores. Muchas gracias, Carolina, por venir a conversar con nosotros. Gracias a Muy ustedes interesante. y bueno, hay millones de temas. Vamos a hermosa conversar de conversa. todas maneras. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya volvemos con mucho más. Hoy se habla.